Vale, vamos a ver un resumen, un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora en programación. Iré haciendo un esquema en este bloc de notas de texto. Lo primero que hemos visto es entrada y salida de datos, ¿vale? Y de input y o de output, entrada, salida de datos. ¿Cómo hacíamos esta entrada y salida de datos en nuestra aplicación? Sí, eso es. Para ello usábamos Scanner y la salida System.out.print, ¿vale? ¿Qué más hemos visto? Variables. ¿Vale? ¿Y qué variables hemos visto? Int, double, boolean, string, podríamos hablar con S mayúscula. Hemos visto float por encima, ¿vale? Vale, como variables tenemos int, double, boolean, string, float, ¿vale? Hemos visto char. Bueno, pues lo vamos a ver ahora. Int. ¿Para qué sirve la variable int? Vale. Para introducir números, cualquier número, no decimales, ¿vale? Números enteros. ¿Pueden ser positivos? -1 es int. Sí, ¿vale? Cualquier número positivo o no negativo entero, ¿no? Negativo y positivo, o sea, los dos entero, ¿sí? Por ejemplo, el 3.478.498 millones, ¿sí? Ese no entraría. ¿Por qué no entra? Vale, tiene un máximo y un mínimo, ¿vale? Las variables lo que hacen es reservar un hueco en memoria, ¿vale? En función de la variable, reserva más o menos hueco de bytes. Entonces, hay un límite, ¿vale? Con lo cual, buscando en internet, pues podemos buscar cuál es el número máximo de un int. De tal forma que si sumamos +1 al número máximo de un int, nos iríamos al número mínimo. ¿Os acordáis? ¿Sí? Vale. Lo siguiente que tenemos son las variables de tipo double. ¿Qué nos ofrecían estas variables? Bueno, los decimales, ¿vale? Y aparte nos dan más espacio en memoria para poder escribir números más grandes, ¿vale? Boolean, ¿para qué sirve este tipo de variables? ¿Vale? True o false. ¿Y las usamos en algún sitio más, estas variables? Sí. ¿Cuándo usamos estas variables boolean? ¿Para qué son importantes? En un while. Vale. Bueno, aparte de que pesan poco, las usaremos, por ejemplo, en un while, ¿no? Las usaremos también en un if, en condiciones. ¿Vale? En condiciones... ¿Cómo? Vale. En condiciones usaremos estas variables, ¿vale? Y es importante que nosotros cada vez que hagamos, lo veremos más adelante, cada vez que hacemos una comparación, lo que nos devuelve es una variable booleana. String, ¿para qué nos sirve? Guardar cadenas de caracteres. Float, ¿para qué sirve? Sí, bueno, negativos, números decimales, sobre todo números con muchos decimales, ¿vale? Números muy específicos, muy concretos. Sí, pi, por ejemplo. ¿Y la variable char para qué sirve? ¿Quién me lo sabe decir? Vale, carácter. Vale, sí, un carácter. ¿Me decís alguien la diferencia entre un carácter y una string? Eso es. Un carácter puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un símbolo, puede ser el símbolo del dólar, puede ser un espacio, también un carácter, un guión, ¿vale? Esos son caracteres. Vale. Visto que tenemos distintos tipos de variables, podemos ver también que tenemos, ¿qué más? ¿Qué sería lo siguiente que vimos? Operaciones, ¿vale? ¿Qué tipos de operaciones tenemos? Tenemos tres tipos primero. Aritméticas, tres tipos.
lógicas. ¿Y cómo se llamaban las otras, Ramón? Es que nunca me acuerdo de los nombres. A ver, espera. Las de AND. No, las de AND son las lógicas, las de mayor que... Relacionales, sí. Vale. Y relacionales. Vale. Las operaciones aritméticas. ¿Qué operaciones aritméticas teníamos? Sumar, restar, dividir, multiplicar, calcular el resto. ¿Qué más? Esta es la del módulo. Sí, calcular el resto. Lo que dice esto, el resto, también se llama módulo. ¿Qué más? Más autoincremento, autodecremento. Ahora continúa grabando, ¿no? Ahora ya no sé si está grabando o no. Vale. Tenemos las operaciones aritméticas. Suma, resta, división, multiplicación, el cálculo del resto, autoincremento, autodecremento. Y luego teníamos otra forma de hacer estas multiplicaciones, sumas y restas, ¿no? Que son de esta forma, ¿no? Con un más igual, lo que hacía era sumar a uno mismo, ¿no? ¿Os acordáis de esto? Por ejemplo, teníamos que esto int x y ponemos x igual a x más 1. Esta sería una forma de hacer un incremento en 1. Esta sería otra, x más, y otra sería x más igual 1. ¿Sí? Esto lo que haría sería, esto y esto es lo mismo, esto hasta aquí y esto es lo mismo, ¿sí? Vale. Vistas las operaciones aritméticas, tenemos las operaciones que voy a llamar relacionales, ¿no? Porque las lógicas son las últimas que vamos a ver. Las relacionales, que no sé si se llaman así. ¿Cuáles teníamos? Mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, igual. ¿Alguna más? Diferente. ¿Vale? ¿Qué tienen de particularidad estas operaciones? Estas operaciones, lo que tienen de particular es que siempre nos devuelven un booleano, ¿no? ¿Sí? Siempre nos devuelven un valor booleano. ¿Es true o false? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde usaremos estas operaciones relacionales? Pues estas operaciones relacionales las usaremos en las condiciones, ¿vale? Siempre que queramos meter condiciones, al final de la condición lo que nos tiene que resultar es un valor booleano, ¿vale? Las lógicas, ¿cuáles son? And, or y not, ¿sí? And, ¿para qué sirve? Para añadir una condición. Vale, se cumple. And va a ser true si las dos condiciones son true. Si una es true y otra es false, será false, ¿vale? Or es si alguna de las dos se cumple, ¿vale? Si se cumple una o se cumple la otra, entonces devolverá true. Y negación devuelve lo diferente, ¿vale? Lo contrario, ¿sí? Entonces, una vez que hemos visto entrada y salida de datos y hemos visto variables y operaciones, lo siguiente que vimos fue condicionales, ¿vale? Estructuras condicionales. A partir de aquí entramos en una cosa que se llama programación estructurada, ¿vale? Programación estructurada. Y en la programación estructurada se utilizan estructuras. El primer tipo de estructuras que hemos visto son las condicionales. Bueno, las secuenciales en realidad. Las primeras estructuras que vemos son las secuenciales.
son muy banales y muy básicas. Simplemente una estructura secuencial lo que te hace es que una línea se ejecuta detrás de otra, ¿vale? La primera línea se ejecuta, después se ejecuta la siguiente, después se ejecuta la siguiente, después se ejecuta la siguiente. Luego vimos condicionales, estructuras condicionales, ¿sí? Y como estructuras condicionales vimos if, ¿vale? La estructura if es if, condición. Si se cumple la condición, entonces se ejecuta una acción, ¿vale? Si se cumple la condición, se ejecuta un código, ¿vale? Vemos que este if también puede ir con else if y puede ir con un else también al final, ¿vale? Entonces, como estructuras vamos a poner, mira, estructuras básicas que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar un if por sí solo, ¿vale? Nos podemos encontrar un if else y nos podemos encontrar if, else if, else if, else if, else if, else. La particularidad del if es que solo entra a ejecutar el código si se cumple la condición y si no, pasa y va a lo siguiente, ¿vale? Si se cumple la condición del if, se ejecuta lo que está entre llaves. Si no se cumple, se va desde el final de la última llave. Es decir, if x igual a 1, entonces x igual a 2, ¿vale? Si x vale 1, se ejecutará esto de aquí, de las llaves, x igual a 2. Si no se cumple, directamente vendrá a la línea 15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, el if. ¿Cuándo se ejecuta el if? El if se ejecutará si no se ha ejecutado el if, comprueba el else if, ¿vale? Si se cumple la condición del else if, entra. Si no, continúa, ¿vale? ¿Esto cómo es? Pues de la siguiente forma. Si aquí en vez de un 5 pusiésemos un 1, ¿entraría en algún momento en este else if? Nunca llegaría a entrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque entra en este primer if, como se cumple la condición y ha entrado en este if, no volverá a entrar en ninguno de los else if hasta que se acabe la estructura del if, ¿vale? Y lo otro que tenemos es acabar con el else, ¿vale? El else, ¿cuándo se ejecuta? Si solo hay un else y un if, el else se ejecuta si no entra en el if, ¿vale? En este caso, ¿cuándo entraremos en este else de aquí? Siempre que x no sea 1, ¿vale? En este caso de aquí, ¿cuándo entraremos en el else? Siempre que x no sea ni 1 o 4, ¿vale? La siguiente estructura condicional que vimos es el switch, ¿vale? Y switch, bueno, la hemos visto, tenéis un vídeo, con lo cual seguimos para adelante. Switch simplemente evalúa una variable, ¿vale? Es switch, ¿vale? Y aquí la variable que queremos evaluar, en este caso x, se puede hacer con caracteres también y todo. Y aquí ponemos pues x igual, la operación que queramos, x igual a 0, por ejemplo. Y luego, perdón, el case 1, ¿vale? Case 1. 2 puntos, vale, gracias. Y aquí lo que se ejecutaría, que por ejemplo voy a poner la sentencia esta, x igual a 0 y luego un break, ¿vale? Este es el único caso en el que se puede usar un break dentro de un switch. ¿Por qué? Porque se considera programación no segura, ¿vale? La utilización de la sentencia break. Con lo cual, break solo vale dentro de un switch. Pondríamos dentro del switch todos los casos posibles, luego pondríamos siempre, o generalmente es una buena práctica, poner un case default, ¿vale? ¿Cómo funciona este case default? De la misma forma que funciona
de la misma forma que funciona el else dentro de un if, ¿vale? Se ejecutará el default si no ha entrado en ninguna de las otras opciones. Tenemos estas dos secuencias. Espero que esté grabando esto, voy a pararlo otra vez. Después hemos visto estructuras repetitivas. ¿Vale? Y estos son bucles. ¿Y qué bucles conocemos? Conocemos el bucle while. Conocemos el do while. Y el for. Un ejemplo del bucle while. ¿Cómo funciona? While x menor que 10, por ejemplo. Entonces, x más. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de un bucle while. Mientras se cumpla la condición de x es menor que 10, entonces ejecuta lo que hay dentro del while. ¿Sí? Si se cumple que x es menor que 10, se ejecuta lo de que hay dentro. Lo que hay dentro de las llaves, que es la línea 13. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haría este programa? X valdría... A ver, x igual a x más 1. Esto haría que x valiese... Bueno, no lo he inicializado, ¿no? X igual a 0. Aquí valdría x es igual a 1. ¿Vale? Aquí x sería igual a 2. Aquí x sería igual a 3. Se cumpliría la condición de que 3 es menor que 10. Aumentaría más 1 el tamaño de x. Volvería a evaluar la condición. Volvería a ejecutarse. Volvería a evaluar la condición. Volvería a ejecutarse. Cuando x fuese igual a 10, no se cumpliría que 10 no sería menor que 10, no se cumple esta condición, con lo cual sigue, sale del while y continúa el programa. Siguiente estructura, do while. ¿Cómo funciona? Pues de la siguiente forma. Es muy parecido al while, solo que siempre se va a ejecutar como mínimo una vez. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entramos en el do while, entonces hacemos el do, siempre haría la x igual a x más x, ¿vale? Aunque pusiésemos aquí que la x es 10, si x es 10, aumentaría x igual a x más 1, con lo cual sería 11, no se cumpliría la condición y saldría del do while. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia entre el do y el while? En este while, por ejemplo, en este while de aquí, ¿vale? Aquí x es igual a 10, se suma más 1 y al salir del x será igual a 11, no se cumplirá la condición esta y entonces aquí en la línea 14 x es igual a 11. Sin embargo, en el while, x es igual a 10, no se cumple la condición, con lo cual nunca se llega a ejecutar lo de dentro del while y tenemos que x es igual a 10, ¿vale? Se entiende la diferencia, ¿no? Luego venimos a la estructura del for. For. Estructura repetitiva de un for. For. Int i igual a 10, a 0. Y menor que 10, punto y coma, y más. ¿Vale? ¿Cómo funciona esta estructura? Esta estructura funciona que se hará para i igual a 0, ¿vale? Mientras que i sea igual a 0. Desde i igual a 0, desde que i es igual a 0, mientras i sea menor que 10, y cada vez que se ejecute se realizará i más. Es decir, se incrementará más 1 la i. Entonces, si yo hiciese aquí un siso de i, ¿qué me printaría por pantalla? Del 0 al 10. Del 0 al 9, muy bien, sí, correcto. Entraríamos por aquí en el for. Lo primero, el for empieza con i igual a 0, ¿vale? Y printaría. System.out.print, printaría un 0. Volveríamos aquí, evaluaríamos la condición, o sea, realizaríamos el incremento.
y se incrementaría más 1, con lo cual ahora i valdría 1. Evaluamos la condición. 1 es menor que 10, sí, se cumple, con lo cual volvemos a entrar. Y printaría un 1. Salimos por aquí y volvemos a entrar aquí. Y pasa a valer 2. Se cumple la condición, pues printamos el 2. Se sigue cumpliendo, pum, 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 hasta que i sea igual a 9, ¿vale? Printaría el 9, incrementaría, pasaría a ser 10. Y menor que 10. 10 menor que 10, no se cumple, seguiríamos y continúa nuestro programa. ¿Vale? Pues esto básicamente sería todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Nos hemos dejado algo? Try catch, pero bueno, try catch no va a entrar para el examen. ¿Vale? Entonces, guardo. Vale, añado por aquí, antes de entrada y salida casi, que vimos cómo hacer comentarios. Comentarios. Dos tipos de comentarios. Comentario de línea. ¿Cómo era? Barra barra. Y comentario de varias líneas. Barra asterisco, el comentario y asterisco barra. ¿Sí?